Buen día. Estamos ahora en un lugar muy interesante, muy lindo y podríamos decir también muy tradicional en la zona norte de la ciudad. Específicamente no vamos a revelar el lugar, pero sí vamos a comentar de este hermoso pesebre de la familia Lemus, Luna, que nos ha abierto las puertas para poder hacer una visita de un hermoso pesebre que ustedes lo van a ver en este momento. Eh, ¿Qué te inspira, Imar? ¿Qué tal, amigos? Ahí estamos, Mauri, una vez más en esta aventura para poder recorrer la época navideña, pero con los pesebres navideños, de distintas familias que obviamente pues hacen prácticamente muchas cosas, mucho sacrificio para poder armarlas y poder retrotraernos en tiempo y espacio también con cada una de sus experiencias que ellos han tenido dentro de lo que es el armado de pesebres. Exactamente, este es un arte y algo que hay que contar para toda la gente es por qué hay el pesebre. Hay una historia específica de la época de San Francisco de Asís. En 1223 se conoce que San Francisco organizó un pesebre viviente y toda la gente en realidad de la comunidad acudió a ser testigo del pesebre. Y cuenta la tradición de que el único personaje que no era viviente era el niño Jesús, ¿no? Que lo habían armado de acuerdo a la tradición, lo habían armado de acuerdo a a la configuración de un bebé. Cuando San Francisco se acerca al pesebre, él estaba haciendo el papel de pastor. Cuando se acerca, es ahí donde el niño abre sus manos. Y ahí tenemos la representación del niño con las manos abiertas, que viene casi de hace 1000 años atrás, ¿no? Entonces, esa tradición de armar el pesebre viene desde la época del siglo XIII de nuestra era y obviamente ha trascendido diferentes generaciones hasta el día de hoy, donde en nuestra ciudad, en cualquier parte de Bolivia, las familias todavía arman un pesebre dándole toda la característica especial. Y eso es lo que en esta familia en particular vamos a mostrar. Debo decir que es uno de los pesebres más lindos que he visto, fuera de otros que están en mi memoria. Pero este viene a ser uno de los pesebres más hermosos que he visto en esta ciudad. Y lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Quisiera que venga Cintia, que es la artífice de este pesebre. Primero, Cintia, qué gusto, ¿no? Gracias por abrirnos las puertas. Una amiga, una persona muy interesante, muy activa. Ella realmente saca unas hermosas fotografías, ¿no? Y vamos a aprovechar sus cualidades para que nos cuente también en otro momento ese aspecto. Pero ahora Cintia nos va a contar El proceso. este proceso del pesebre. Primero cuéntanos ¿por qué armamos este pesebre así? Y ahorita lo vamos a mostrar. Primero que nos cuente. Buenos días, licenciado. Primero, muy agradecida por la visita. Bueno, el armado del pesebre en nuestra familia realmente, como le comentaba, es una tradición que viene de generaciones atrás. Yo lo he recibido de mis papás de sus papás y así, ¿no? Hacia arriba. Entonces, yo desde que tengo uso de memoria, los encargados de armar el pesebre siempre han sido mis papás. Bueno, nosotros vivíamos en otra zona anteriormente, pero yo siempre les veía a mis papás. Mis hermanos eran, bueno, mi hermano y yo éramos muy pequeños, entonces mis papás eran los encargados de armar y ellos lo armaban con material reciclado. Recuerdo que ellos no teníamos ni siquiera Reyes Magos, entonces mis papás armaban Reyes Magos con las latitas de los desodorantes, entonces le ponían barbita, le hacían carita, entonces lo único que teníamos era el nacimiento, ¿no? Los niños. Entonces yo he ido aprendiendo todo eso y me gustaba mucho el proceso. Para mí cuando llegaba la Navidad era vamos a armar todos el pesebre juntos, ¿no? Entonces, como le comentaba, ya a medida que hemos ido creciendo también, mi hermano y yo, pues ya nos involucrábamos más y todos teníamos un rol en el armado del pesebre, ¿no?
Mis papás de a poco han ido dejando los roles que tenían, ¿no? Entonces mi hermano y yo éramos los que ya nos encargábamos de hacer las cosas más grandes. Mi hermano era el que siempre se encargaba de hacer la instalación eléctrica, los foquitos, la revisión. En aquel entonces todavía se utilizaban los foquitos que funcionaban con guías, podías cambiar los foquitos, ¿no? Entonces él se encargaba de hacer toda esa parte eléctrica. Y luego yo me he ido involucrando más en el proceso de armar, hacer casitas, o generalmente nosotros cambiábamos la casa principal donde nacía el niño. Pero generalmente era un armado de simplemente poner pastito, ponerles algunos cerros. Mis papás hacían cerros con tierra y lo bañaban con ladrillo molido para darle un color. Hacían volcanes, hacían túneles, todo hecho con tierra, ¿no? Nosotros hemos ido cambiando algunas cosas, hemos ido viendo también a medida que el tiempo pasa, ver de materiales nuevos. O sea, ya la influencia hace que quieras ver cosas nuevas también. Entonces, hasta llegar al pesebre que tenemos el día de hoy, entonces realmente ha sido una tradición familiar, a mí me encanta. La Navidad es de mis épocas favoritas, pero más que todo eso es tal vez el compartir con la familia también para armar el pesebre. Entonces, hoy en día más bien le agradezco al licenciado que haga la cobertura, porque es una tradición que no se está perdiendo, pero sería bueno que la gente tal vez invirtiese un poquito más de tiempo para hacer la época navideña también, ¿no? Para armar un pesebre y demás. Exactamente. Ahora, Ima, ¿por qué no mostramos lo que estamos anunciando de manera general? Porque realmente se van a impresionar por lo que nosotros también hemos visto. Mostremos en general y Cintia nos va a ir contando los detalles, ¿no? Tenemos acá el pesebre, que solamente quiero que ustedes lo vean y enseguida vamos a ver cómo lo hicieron, con qué material lo hicieron y demás. ¿En qué consiste? ¿Y en qué consiste? Wow. Este es el pesebre de la familia Lemus Luna. Uno de los pesebres más interesantes y en realidad tiene que ver con tradición oral. Esto en realidad es parte de la etnografía, porque esto tiene que ver con las costumbres y tradiciones, y esto nos ayuda a justificar el hecho de que somos en realidad capital del folclore, porque esto también es parte del hecho folclórico. Ahora sí, Cintia, cuéntanos cómo es que se animan a hacer este pesebre tan hermoso. Como tú decías, lo hacían tus papás, lo hacían tus abuelitas. ¿Por qué hacerlo así tan hermoso? En realidad el pesebre, cuando yo vine, bueno, nos trasladamos a esta casa, ya nosotros viviendo en esta casa, pues ya había en realidad 3 pesebres diferentes. El pesebre de mi bisabuela, es la mamá de mi abuelita, tenían un pesebre relativamente sencillo y muy pequeñito. Era una mesita apenas donde ponían simplemente el pasto, juguetes y arriba el niño. O sea, ya está, ese era su pesebre. El de mi abuelita, ella también lo armaba como ella, pues como ella conocía de su abuelita. Simplemente ya era una mesa un poco más grande, pero ya ponía un poquito más de cositas, ¿no? El de nosotros ya viene, el pesebre de mis papás y el nuestro obviamente, ya viene, ellos son los que nos han enseñado el tema de armar el pesebre con caminitos, ponerle casitas, ponerle tal vez un río. Nosotros antes hacíamos los ríos con un espejo, le poníamos el espejo bajo el pasto y ahí poníamos los peces, ¿no? Entonces, luego ya lo hacíamos con tal vez alguna cosa, tal vez algún plástico. Entonces, desde los tiempos de mi bisabuela, que ella bueno, armaba los pesebres, bueno, tal vez enseguida vamos a mostrar a los niños. Ella tenía 2 niños y tenía un niño que era de cera. Y luego eventualmente ya pues mi abuelita, mi bisabuela falleció y mi abuelita fue la que se hizo cargo de sus niños. Entonces los adoptó en su pesebre y fue en ese entonces cuando ya empezamos a armar los pesebres más grandes. Le comentaba que mi abuelita era la que le gustaba, quería armar algo más grande. A ella le encantaban los juguetes. Entonces era como, mi abuelita siempre ha sido como una niña grande. Le gustaban muñecas, ella se compraba muñecas para ella.
fuera de la época de Navidad, ¿no? Entonces, cuando llegaba Navidad, ella igual le hacía ilusión comprar juguetes, siempre compraba de todo. Entonces, ella tenía la intención de armar algo más grande, algo más bonito, pero ella como que no tenía mucha idea, mucha habilidad. Entonces me decía, si tú lo puedes hacer, entonces ella pues compraba los materiales y yo era la que me dedicaba a hacerlo todo, ¿no? Entonces, como eran dos pesebres separados, uno de mi abuelita y otro de mis papás y nuestro, entonces todo lo que yo armaba, lo que yo hacía, lo hacíamos doble, ¿no? Uno para el pesebre de mi abuelita y uno para nosotros. Entonces, incluso algunas de esas cosas dobles todavía la van a poder ver en este pesebre. Hay dos pozos, hay dos molinos, habían dos puentes, ahora solo hay solo uno, hay tal vez un arco, antes habían dos. Entonces todo lo hacíamos doble, ¿no? Para mi abuelita y para nosotros. Cuéntanos del material, Cintia. Está muy bien elaborado. ¿A base de qué está hecho el pesebre? O sea, las casas, por lo que vemos también, incluso el arco, el puente, el pozo. Ya. Las casitas en general es una combinación de cartón con plastoformo y ya, bueno, los elementos decorativos ya hay, pues, por ejemplo, en las ventanitas pueden ver que son como unas rejillas. Esas están hechas con el cartoncito del té, de la cajita de té. Luego, en su mayoría son plastoformo. Como les decía, en esa casita que están viendo, por ejemplo, la base es de cartón, al fondo también tiene plastoformo y encima tiene como un revestimiento de papel marché para darle esa textura como que fuera estucado, tipo barro, ¿no? Y el pintado es simplemente acrylex, ¿no? Para el tema de... algunas casitas tienen tejitas, están hechas simplemente con cartón. Las puertas también están hechas de cartón. Las ventanitas que tengan esas rejillas, todas esas están con las cajitas del té, ¿no? El reverso de las cajitas de té. Los pozos, el arco y el puente están hechos en plastoformo. Son los plastoformos que vienen en las cajitas de las teles y demás. O sea, los hemos cortado y hemos ido haciendo como un tallado con una lima para formar todos los ladrillos. O sea, era formar ladrillo por ladrillo y luego ir armando, ¿no? Y colando. Mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer este trabajo? Digamos, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer un pozo o una casa? Ah, ya. Un pozo más o menos me demora como un día. Realmente no es tan moroso, pero sí, es nomás, hay que invertirle su tiempo. Las casitas realmente ya son casitas, bueno, algunas de ellas ya son simplemente cuadraditas, es ponerle el detalle nada más, pero otras sí realmente hay que armarla con más detalle, como esta casita, por ejemplo, que tiene como un tunelcito o tiene sus graditas. Ya eso ya demora, bueno, me ha demorado unos 2 días hacer esta casita. Y bueno, como son varias casas, pues en realidad sí ha demorado bastante, son como 2 semanas o 3 semanas la primera vez que ya he hecho las casitas. Luego ya pues las hemos ido guardando y las hemos ido utilizando todos los años. Cuéntame la historia de las palmeras, que tiene una historia muy interesante. Ah, sí, las palmeritas. Bueno, le comentaba que mis papás cuando recién se casaron, como todo matrimonio recién casado, pues está comprándose sus cositas, pues ellos también se compraron su primer arbolito de Navidad. Entonces, pues ese arbolito lo hemos utilizado pues por muchos años, hasta que cuando mi hermano y yo ya crecimos, el arbolito pues ya, sus ramitas al armarlo ya estaban bajas, o sea, ya no sostenía el peso de los adornos de Navidad. Y quisimos renovarlo, ¿no? Cambiarlo y dijimos vamos a comprar otro, pero a ellos les daba mucha pena botar su primer arbolito. Entonces yo les dije, yo lo voy a desmantelar el arbolito y vamos a hacer palmeras con eso. Entonces las palmeritas que pueden ver están hechas con el primer arbolito de mis papás. Entonces, para no perder, ¿no? Hay un apego emocional por parte de mis papás y bueno, también de nosotros porque realmente el arbolito está ahí desde que
desde que éramos niños con mi hermano. Tiene una esencia familiar, ¿no? Exacto. Es el nacimiento, los personajes, las Sí. palmeras, o sea, incluso esto, Imar, es un proceso de reciclar material, ¿no? Sí. Porque de alguna manera estamos viendo que no se ha desechado nada, sino que más bien hemos aprovechado los materiales que teníamos en la casa y de esa manera mantenemos, ¿no? En realidad hay varios elementos que rescatar: la creatividad, la Fundamentalmente. paciencia, la dedicación y obviamente pues cada uno de los materiales elegidos con mucha sutileza para poder también concretar tal vez este tipo de trabajos, ¿no? Pero también vemos algunos molinos, ¿no? Ah, sí. Como les decía, hay dos molinos porque pues hacía todo doble para el pesebre de mi abuelita. Entonces, este molino que están viendo era el de mi abuelita y el que está en el otro extremo del pesebre era el nuestro. Bueno, al final ahora está todo junto, ¿no? ¿Cómo están hechos los molinos? Los molinos están hechos de cartón, con cajitas de cartón, y ese pilar central son estos cartoncitos que suelen utilizar en las serigrafías o los que venden alfombras. Pues los cartoncitos lo botan, ¿no? Entonces nosotros hemos recogido eso, lo hemos cortado y hemos hecho ese pilar central circular. Y las aspas del molino, bueno, están hechas con palitos de madera y gasa en este caso, y el otro está hecho simplemente con palitos y palitos de helado. Los palitos que utilizamos para hacer brochetitas en la cocina y demás. Háblame, Cintia, de los animalitos. ¿Tienes animales de diferentes épocas? Porque obviamente la tradición Sí, dice sí, que hay que traer juguetes cada año, sí, ¿no? sí. Entonces aquí tenemos juguetes muy antiguos, como aquel lorito que tenemos al fondo. Sí, estos animalitos de estuco, por ejemplo, este lorito es del pesebre de mis papás, es de los más antiguos que hay. Y sí, los animalitos pequeños de estuco son de mi abuelita, del pesebre de mi abuelita. Este camello es de plástico, es del pesebre de mi bisabuela, ahora que estoy recordando, sí, este camellito. Es bastante liviano, es de plástico, pero sí es del pesebre de mi bisabuela. Entonces, sí, es una combinación de los tres pesebres, los animalitos que tenemos ahora. Y sí, cada año nosotros aumentamos, ya sea pastores o algunos animalitos también. Tratamos un poco de... Bueno, yo en general soy un poco meticulosa con eso, sí trato de cuidar la proporción. Una de las cosas que no me gustaba con los peces antiguos era que no había proporciones. Las gallinas son más grandes que los pastores. Pero bueno, al final son juguetitos que forman parte del pesebre de la familia, entonces están ahí. Pero sí ha sido una colección ya de los tres pesebres, los juguetitos que están viendo aquí o los animalitos. Mira esto, Así. Imar, mira qué hermoso. El balcón. Eso es un balcón con niños, ¿no? Y no solamente niños, mira, hasta hay otros personajes también. ¡Qué belleza! ¿Qué representa en tu imaginario, Cintia? Eso ha sido básicamente por mi abuelita. Mi abuelita quería poner de todo en el pesebre. Entonces, esos son los adornitos que te regalan en bautizos, en matrimonios, Qué los bonito. típicos recuerditos. Entonces hemos dicho, son niños, bueno, los vamos a poner ahí en el balcón, ¿no? Entonces, eso es más que todo por mi abuelita. Ella siempre quería poner de todo en su pesebre. Bien. Ahora creo que es interesante, Imar, hablar de los niños. ¿Cuántos niños hay? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Son 6 niños. Ahí los tienen. Quiero destacar esto que es muy importante. Tenemos 6 niños acá en la familia que son de diferentes familias, ¿no? Estamos hablando de la familia Lemus, de la familia Luna, la familia Pardo también, Pardo, Arancibia. Arancibia, que son las familias en realidad que han consolidado este tronco familiar, y tenemos en realidad a estos niños. Son 6 de diferentes periodos históricos, ¿no? Y lo más interesante es tal vez este, que es uno de los más destacables. No voy a decir que es más importante que el otro, se va a poner celoso el otro niño. Este niño está hecho de cera, de los pocos niños de cera. Se giró. Ahora sí lo vamos a girar. Ahora sí. Es de los pocos niños de cera
que tenemos en la ciudad, yo he visto muy pocos ya, antes sí he visto bastantes. Estos niños son muy antiguos porque los han hecho entre el siglo XVII y XVIII, ¿no? Antes del proceso de la independencia inclusive. Entonces estos niños se han transmitido de generación en generación y obviamente los niños han pasado de mano en mano y tienen las características que nosotros vemos. Y ahí están los bracitos abiertos y el niño con el brazo derecho haciendo la señal de la cruz, ¿no? El niño de al lado es un niño también que es antiguo, hecho de yeso, con pelo, o cabello mejor dicho, ¿no? Que incluso tiene, si no me equivoco, está chupando el dedo. Sí, sí. ¿No? Es una característica de unos niños que se han hecho en el siglo XIX y parte del siglo XX. Y el niño de la izquierda ya es un niño, podríamos decir, Más actual. más, no, moderno, pero que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Al igual que el niño de cera, está haciendo la señal con los dos dedos, ¿no? Como haciendo la bendición, que esa es una tradición que se ha hecho en la elaboración de las imágenes, ¿no? Y los niños de acá, que son pequeñitos, fíjense, están también, yo no he visto muchos de estos ejemplares, pero aquí Cintia tiene varios. Estamos viendo los niños chupándose el dedo, ¿no? Y este niño en particular, ¿ya? Como que me da la impresión que se está frotando el ojo como que queriendo quitarse una lágrima. Me ha dado esa impresión. Y este es un niño que es también antiguo por el hecho de que era parte de alguna colección. Tiene la aureola, si se fijan bien, tiene la aureola en la parte de atrás para dar cuenta de su santidad. Y la base nos da a pensar de que ha sido parte de una colección más grande. Entonces esto realmente es bastante interesante. Ahora, Cintia, cuéntanos la historia de estos niños, que realmente es historia muy interesante. Datos específicos de años como que no les puedo dar porque no tengo idea. Este niño de cera era el niño de mi bisabuela, de la mamá de mi abuela. En realidad, desde que tengo uso de memoria y razón, cuando yo venía de visita a esta casa, o sea, el niño ya estaba. Realmente desconozco qué tanto tiempo atrás haya estado en la familia, de dónde lo ha adquirido, si le han regalado, realmente no tengo mucha idea. Eran dos niñitos, el otro le dije que era cusqueño, pero era un niño bastante particular, no se parecía para nada a los niños que se ven ahora. ¿Tú lo has conocido? Lo he conocido, sí. ¿Estaba igual, echado? Tenía los brazos extendidos, pero lo que más me llamaba la atención era que el rostro del niño no parecía de un niño pequeño, parecía una persona adulta, pero sí. Era un niño, sí. Entonces, cuando mi bisabuela falleció, mi abuelita se hizo cargo de los niños, pero ya eran bastantes, ¿no? Entonces, ella lo obsequió, el niño, a una amistad, lo obsequió. Como los niñitos siempre hay que regalarlos, entonces ella lo obsequió para que le pueda dar un hogar, ¿no? Entonces nos quedamos con el niñito de cera. Entonces, mi abuelita, ella ya tenía estos dos niñitos, ¿no? Eran los de ella. Si no me equivoco, fue regalado por su comadre, si no estoy equivocándome. Entonces, los niños de mi abuelita también estaban desde que yo recuerdo, o sea, siempre ya estaban, ¿no? O sea, cuando veníamos en la Navidad lo armaba y los niños ya estaban. Los otros niños pequeñitos, este niño es de mi mamá, este otro es de mi papá y este es mío. Y yo recuerdo que los niños también ya estaban, estos niños estaban desde que nosotros vivíamos en barrios mineros, en el barrio San José de Arriba. Entonces, este niño es relativamente nuevo. Yo lo he debido recibir cuando tenía unos 9 o 10 años, si no me equivoco. Yo veía cómo armaban el pesebre y a mí me hacía ilusión tener un niño. Entonces, en Navidad, fue mi regalo de Navidad. Ellos me regalaron un niño, ¿no? Un nacimiento. Entonces, así hacíamos el proceso de armado todos los años hasta que mi abuelita falleció. Entonces mi tío fue el que se hizo cargo de los 3 niños de acá, ¿no? Mi tío realmente tampoco tenía mucha habilidad para armar, entonces él armaba como
como él podía, ¿no? Se armaba hasta que pues el año pasado, bueno, en la pandemia mi tío falleció, no fue a causa de la pandemia, sino tuvo un accidente. Entonces fue entonces cuando nosotros decidimos hacernos cargo. Consideramos el tema de obsequiarlos también, pero realmente no podemos. Son niños a los cuales le tenemos mucho cariño, los niños de mi abuelita, de mi bisabuela. Entonces hemos decidido simplemente mantenerlos y armar un solo pesebre. Y bueno, pues mantener la tradición, y esperamos tal vez eso también pueda transcurrir en la familia, ¿no? Mi hermano tiene sus dos pequeñas, entonces espero tal vez algún día él pueda tal vez... que herede, ¿no? Sí, que pueda heredar los niñitos, y más que todo la tradición, ¿no? Ahora, Cintia, quiero que nos cuentes algo que pasa en muchas familias, pero a veces no la cuentan. Y es el tema de que también los niños son traviesos, Sí, ¿no? son. Cuéntanos esa historia, porque no es la única vez que yo escucho, incluso en mi casa también tengo este problema con los niños. Cuéntanos, ¿qué pasa con los niños? A ver, si los pueden mostrar a los niños para comentarles lo que ellos hacen, ¿no? En realidad los tres pequeños de acá no son para nada traviesos, son relativamente calmados. Cuando les ponemos en el pesebre realmente no ocurre nada. Pero los niñitos de mi abuelita, en realidad este pequeñito es el travieso, él es el travieso. A ver, les comento algunas experiencias que hemos tenido con él. Hubo un año en el que, no recuerdo si era porque le puso al niño grande un poco más arriba, o simplemente fue la ropa que no le agradó, la ropa que le compró ese año, pero... le vistió a eso de las 8 de la noche, les pusimos en Nochebuena, y cerca de la medianoche el niño pequeño ya estaba casi desnudo, estaba con la ropa totalmente arriba, o sea, ya estaba por salir de la cabeza, o sea, se estaba desvistiendo. Y bueno, pues mi abuelita creo que le cambió de ropa para que no hiciera más, ¿no? En realidad creo que fue el tema de la ropa. Y otro año... nosotros salimos a la Plaza Sebastián Pagador a ver el adornado, porque en aquel entonces existían unos árboles grandes que lamentablemente los sacaron. Los adornaban con focos, pero adornaban los árboles. Entonces nosotros salimos para ver el decorado y cometimos el error de dejar el pesebre de mi abuelita enchufado, o sea, los foquitos los dejamos enchufados. Y cuando regresamos, la sala estaba llena de humo. Entramos, no vimos nada teniendo el pesebre delante de nosotros. Entramos al otro cuarto, salimos y recién caímos en cuenta de que el pesebre se había quemado. Pero era increíble ver cómo absolutamente todo el pesebre estaba quemado, menos los dos niños. Los angelitos que estaban alrededor, los papás se quemaron, los reyes estaban... ¿Por qué no nos muestras el vestigio de lo que se quemó? Ah, sí. A ver, aquí tiene en la parte de atrás, está tiznadito su cabellito. Más bien no se quemó, pero... O sea, todo se ha quemado, todo, menos los niños. Todo, sus colchones, todo. Este colchón que ven estaba en ese pesebre quemado. Yo lo reformulé, le corté las partes quemadas y lo salvé. Pero sí estaba... Todo estaba quemado, los ángeles estaban negritos, angelitos negritos, menos los niños. Y con el calor el niño de cera tampoco se hizo nada. Este niño no estaba en el pesebre en aquel sí, entonces. No, este niño todavía estaba con el pesebre de mi bisabuela, pero este niño supongo que ha debido sufrir algo similar, tal vez con el tema de las velas, porque pueden ver que en su mano izquierda le faltan los deditos, sí, se ha debido derretir. No conocemos bien la historia de eso, pero... Con los otros dos, pues ese incendio fue pues, lo mayor que pasó, y pues se quemó todo, menos los niñitos. Supongo que no les gustó que les hayamos dejado solitos o algo así. Bueno. Increíble. ¿Qué te parece, Ima? Realmente increíble, un cúmulo de historias, de experiencias, de tradiciones y sobre todo de mucha creatividad, mucha paciencia, dedicación, lo que también nos inspira a que pues esta época no solamente es para este tipo de situaciones, ¿no? Sino también es amor
tradición, ¿no? Tradición, que es lo más bonito. Y hoy estamos viendo pues a Cintia con esta explicación de lo que hace su familia año tras año. Hay una temática cada año, entiendo. Antes sí teníamos cambiábamos casi todo en un año. Le comentaba que a mí me gustaba hacerle nacer a mi niño en una casa diferente cada año. Armé el Kremlin, le comentaba, no tengo, voy a buscar, sé que tengo fotos por ahí. Armé uno de los templos chinos con las casitas, con las puntas, el techo en puntitas. Armamos casitas con palitos de helados, teníamos casitas de madera. Hacíamos las típicas cuevas con cartón, hacíamos cuevas también con las ramas de pinos. Bueno, este portal que están viendo ahora, recién lo estamos estrenando este año, está hecho con tubos de cartón y con maples de huevo. Entonces, para generar la textura de las piedras pintadas con acrílicos directamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora generalmente estamos manteniendo esta temática. Hemos tenido la idea de recrear las casitas de la época. Entonces, como que ya estamos bastantes gestiones con las mismas casitas. Pero sí, anteriormente también cuando había más tiempo podíamos hacer cambiar la temática cada año. Entonces, Pero nunca es igual la ubicación de las casas. eso sí no. Alguna vez hemos hecho en el suelo, ni siquiera hemos, no era en mesa. Yo he generado niveles para que parezca, para que el terreno sea mucho más natural, ¿no? Entonces no había mesa. Pero sí, cada año siempre la ubicación es diferente, pero sí utilizamos los mismos elementos. Y nos decías que tu papá hacía, como tu mamá, hacía montañas, volcanes, Sí. ¿no? Y eso se acomodaba al escenario que también tenías. ¿O eso era antes de hacer con las casas? Antes realmente no usábamos casitas. Era simplemente poner pasto y en medio del pasto ya poníamos los cerritos, los volcanes y los túneles. Incluso antes teníamos un trencito que era muy pequeñito, pero ya dejó de funcionar, ya no lo pusimos. Pero sí, mi mamá era la que tenía la idea de hacer cerros de tierra. También los hemos cambiado porque eran muy pesados y a medida que iba pasando se llenaba de tierra. Entonces hemos visto la manera de hacerlo tal vez un poquito más práctico también con el tema de las cajitas de cartón que son súper livianitas. Bueno, en realidad ha sido el tema de inquietud de recrear más que todo las casitas de la época para llegar a lo que están viendo ahora. Bueno, realmente un día muy, muy, muy especial, muy importante porque pues estamos a vísperas de lo que es la Navidad y estas cosas nos inspiran precisamente para poder un poco reflejar y motivar el espíritu navideño en nuestros hogares. El armado, que empieza, entiendo, principios del mes de diciembre y bueno, pues la dedicación a detalle de cada uno de los elementos para dejar una imagen estilo postal de la que estamos viendo el día de hoy, con sacrificio, paciencia, creatividad, amor y bueno, pues tantas historias, ¿eh? Tradición y costumbre, ¿no? Sobre todo. Sobre todo tiene que ver eso con lo que heredamos de nuestros antepasados y justamente eso es lo que cuenta este proceso. Cintia, para dar un homenaje a la familia, la tradición viene de qué familias, quién era tu bisabuelita, tu abuelita, las personas de quienes han heredado los objetos del pesebre. Bueno, la más antigua ha sido de mi bisabuela, ella se llamaba Fidelia Pardo, ella era de Cochabamba. Bueno, gran parte de la familia de mi abuelita venía de Cochabamba, ¿no? Incluyendo a mi abuelita. Luego mi abuelita, su nombre era Mari Arancibia. Y de la generación de mis papás, mi papá es Nelson Lemus, su nombre, mi mamá Laura Luna, y pues yo, Cintia Lemus es mi nombre, y pues recibimos la tradición desde aquel entonces de mis familiares. Mauri. Hermoso. Realmente. Y yo quiero invitar a todos a que se inspiren en este hermoso
pesebre para que también podamos dedicarnos en nuestras casas a hacer algo tan hermoso, tan lindo. Tradiciones que poco a poco también se van perdiendo porque se sustituyen con otros personajes, con otras cosas que no tienen mucho que ver con la Navidad, pero que esto en realidad es parte de nuestra esencia. Yo quiero agradecerte, Cintia, por darnos la oportunidad de abrir las puertas de tu casa, de la familia, para mostrarnos este hermoso pesebre, que lo vamos a difundir para que la gente lo conozca. Y cada año vamos a tratar de repente ver cómo al año lo vas a armar, también va a ser interesante. Sí. Te vamos a volver a visitar y eso va a ser importante. Cintia, tu mensaje de... No, agradecerle un montón, licenciado, por la visita. Realmente le agradezco un montón, no solamente por la visita, sino por el trabajo que usted desempeña, ¿no? De mantener y difundir estas tradiciones que probablemente incluso existe bastante acá, pero no sabemos, no se ve, no se muestra. Entonces, tal vez también incentivar a los que están viendo, ¿no? Que hagan esto con sus familias. No es necesario ser un experto. Me preguntaban si yo soy arquitecta o sé algo de arquitectura y en realidad no. Uno puede hacer y armar su pesebre como uno quiera, ¿no? Ideas hay un montón. Hoy en día tenemos la facilidad de tener el internet, para sacar un montón de ideas, ¿no? Yo misma lo he hecho. Entonces, que hagan, que compartan esta tradición tan bonita con sus familias, con sus hijos, enseñarles, ¿no? Como yo he aprendido, y para mí era una ilusión grande armar el pesebre. Entonces generar eso también en los niños pequeños, ¿no? Para que cuando ellos crezcan también hagan lo mismo con sus propias familias, ¿no? Entonces incentivarles a que hagan su armado de pesebre, que pongan las cosas que les gusta, pero más que todo pues que compartan en familia, ¿no? En las épocas navideñas es lo más bonito, más allá de los regalos y todo, ¿no? Entonces, muy agradecida al licenciado por la visita, ¿no? Entonces, por mostrar ahí a mis niñitos también. Entonces, sí, les agradezco un montón y a todos los que están mirando también. Muchas gracias. Me olvidaba de algo, y mira cómo es esto, Imar. Una tradición que ya no existe, y seguro que aquí en la familia había los adoradores de niños. ¿Tenían los niños que venían a rezar aquí al niño? A rezar no, pero sí había un tema de que mi abuelita cuando estaba viva, ella siempre hacía una chocolatada en Día de Reyes y venían los niños y los que venían a cantar los villancicos eran los del coro de la iglesia San Pío. Siempre venían todos los años a tomar su chocolate y entraban y cantaban villancicos para los dos niños en aquel entonces, ¿no? Entonces, también las personas, los niños que entraban a tomar chocolate, pues realmente no bailaban y todo, pero sí nos lo prendían velitas y compartían y miraban el pesebre, ¿no? O sea, también se sorprendían, querían ver. ¿Cómo se ha perdido esa tradición? ¿Verdad? ¿No? Que antes la tradición era que había niños que caminaban en la calle y al igual que todos santos, los niños tocaban la puerta de la casa y decían, se lo adoraremos, señora, se lo adoraremos al niñito. Y entraban y con los chuyuyuyos, el pajarito, los instrumentos, el tambor y demás, hacían la adoración al niño. Y obviamente el esmero de las familias hacía que les puedan retribuir eso con buñuelos, con chocolate, para poder retribuir en realidad, como era también en la época de Todos Santos. Y los niños se iban en realidad con sus bolsas de buñuelos después de haber tomado un rico chocolate. Esa tradición lamentablemente se ha perdido, pero no está de más de poder motivar, impulsar también a que se pueda reponer parte de estas tradiciones que son de tiempo añejo y que hay que tratar de reivindicarlas. Cintia, agradecido la verdad por darnos esta oportunidad. Una felicitación a ti de manera particular por toda esta dedicación a la familia, y realmente es interesante. Vamos a invitar a toda la gente que va a ver este video, lo vamos a subir a YouTube también, para que lo puedan ver justamente y puedan apreciar en otras partes y puedan inspirarse, porque esto es inspirador. Muchas felicidades, Cintia, ¿no? Y feliz Navidad, una feliz Natividad de nuestro Señor, y también un buen año para todos los que nos ven. Ima. Nos vamos, por supuesto, muy motivados, complacidos de esta visita, y por supuesto estaremos en otra ocasión haciendo más travesuras, Mauri, así que ya estamos acostumbrados a ello, a de repente aparecer de la noche a la mañana o de la nada para ofrecerle cosas como esta. Feliz Navidad para todos y muchas bendiciones. Feliz Navidad. Feliz Navidad.